Bien, continuando. ¿Qué otras fórmulas vamos a utilizar para resolver esto de la suma de fuerzas concurrentes? Vamos a utilizar el coseno de alfa, que va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Mismas consideraciones. Nosotros tenemos que ver cuál es nuestro lado, cuál es nuestro ángulo y por lo tanto cuáles son los nombres que van a tener. Si ustedes se fijan, la fuerza en X, que siempre está en la dirección del eje X, puede ser calculada con el cateto adyacente si yo tengo el ángulo alfa o con el cateto opuesto si yo me estoy referenciando con el ángulo beta. Ojo, hay que tener mucho cuidado con la selección de los ángulos. También vamos a utilizar la tangente de algún ángulo, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ok, y finalmente, y siempre que se ven los triángulos rectángulos, pues ya sabemos nosotros que vamos a tener que utilizar el teorema de Pitágoras, porque es lo que nos relaciona aquí el triángulo rectángulo. Lo ponemos aquí de este lado, que diga teorema de Pitágoras. Ok, que bueno, ya lo sabemos, lo utilizamos con la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Ojo, ¿no? En realidad, el teorema de Pitágoras es el cateto más el otro cateto. En muchas ocasiones se le pone a al cuadrado más b al cuadrado porque nada nos referimos al ángulo. Sin embargo, aquí como ya vamos a definir cuál es un ángulo, si escogemos este ángulo, automáticamente el cateto opuesto es este, o sea que este lado ya tiene un nombre, que sería cateto opuesto, y este lado sería el cateto adyacente. Entonces, en este caso, en este muy particular caso, podemos decir que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras de esta manera: cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa? Que ya escogimos nuestro ángulo. ¿Sí? Y pues vamos a utilizar todas las formas, ¿no? Porque nosotros veremos que la hipotenusa usualmente va a ser nuestra fuerza resultante, pues va a ser igual a el cateto opuesto. Si estamos considerando alfa, pues será Fy al cuadrado más Fx, automáticamente se convierte en nuestro cateto adyacente. ¿Sí? Entonces la fuerza resultante al cuadrado va a ser igual a la suma de las fuerzas que la están componiendo, cada una al cuadrado. ¿Ok? Esas son las fórmulas o las herramientas matemáticas trigonométricas que vamos a utilizar. Son pocas, son de las más sencillas de trigonometría, y si se fijan no vamos a utilizar todas las demás. Por ejemplo, la cotangente, secante y cosecante, pues que son las funciones inversas a las que acabamos de poner. Pues si alguien las quiere utilizar, claro que está en todo su derecho de utilizarlas. No son necesarias, con esto podemos hacerlo perfectamente bien. Es una clase de física, no de trigonometría. Si alguien quiere decir, si alguien me dice yo quiero utilizar la secante o cualquier, lo puede hacer, pero con que conozcamos bien estas fórmulas, o sea, estas formulitas y el teorema de Pitágoras, ya con eso le hicimos para resolver todos los problemas que vamos a emplear aquí. ¿Por qué?
Porque si ustedes se fijan, va a llegar un momento en que yo voy a descomponer todas las fuerzas en sus componentes sobre el eje X y sobre el eje Y. Sin importar dónde esté la fuerza, siempre se pueden descomponer en cualquiera de estos dos ejes. Entonces, una vez que ya están descompuestas, pues ahora sí sumo todas las componentes de las fuerzas que están sobre el eje X. Y luego sumo todas las fuerzas que se encuentren sobre el eje Y. Y voy a tener lo que podemos llamar una fuerza resultante en X y una fuerza resultante en Y. Si ya tengo esas dos fuerzas resultantes, entonces ahora sí con el teorema de Pitágoras, pues voy a obtener la fuerza resultante, ya no las componentes, sino la resultante de esas dos componentes, de esas dos fuerzas resultantes componentes en X y en Y. Y con el ángulo de la tangente, utilizando la tangente, voy a poder utilizar en dónde está posicionada esa fuerza. Entonces, una vez que ya tenga resuelto el teorema de Pitágoras, voy a tener la magnitud de la fuerza resultante. Y una vez que ya tenga resuelto el ángulo, voy a tener la dirección de esa fuerza. Finalmente, vamos a tener que determinar cuál es el sentido de esa fuerza. ¿Ok? Pero ya va a estar prácticamente todo el procedimiento en esta parte. Aquí una de las consideraciones que tenemos que hacer y que yo creo que es bastante bueno que ustedes lo practiquen son los despejes de estas fórmulas. Por ejemplo, yo aquí voy a poner el seno de alfa, que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Si esto fuera álgebra muy sencilla, diríamos, bueno, aquí hay tres variables, el seno de alfa, el cateto opuesto y la hipotenusa, pero nos estamos olvidando de que en realidad esto es trigonometría, no álgebra. Y que aquí no hay tres variables, sino que hay cuatro. Porque yo tengo efectivamente el cateto opuesto, tengo la hipotenusa, tengo el seno de alfa y tengo al ángulo alfa implicado en el seno de alfa. ¿Sí? La mayor parte de las veces se nos olvida de que son esas cuatro variables y decimos cómo le hacemos para despejar, porque los despejes algebraicos pues son muy sencillos, ¿no? Aquí decimos el seno de alfa ya está ahí, quiero yo despejar el cateto opuesto, pues solamente paso multiplicando la hipotenusa y digo el cateto opuesto pues va a ser igual a la hipotenusa por el seno de alfa. O si quiero despejar la hipotenusa, una vez que tengo despejado aquí esto, digo, bueno, pues el seno de alfa está multiplicando la hipotenusa, del otro lado va a pasar dividiendo a el cateto opuesto. La hipotenusa va a ser igual al cateto opuesto entre el seno de alfa. Y alfa, porque una cosa es tener el seno de alfa y otra cosa es tener a alfa, o sea el ángulo alfa. ¿Sí? Entonces mi siguiente despeje va a ser de aquí, decimos el seno de alfa es igual al cateto opuesto, entonces tenemos que decir que alfa va a ser igual al ángulo cuyo seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Ok? Esa partecita del ángulo cuyo seno y que aplica para estas otras dos fórmulas. Cuando queremos despejar alfa de aquí, tenemos que decir el ángulo cuyo coseno, o de aquí el ángulo cuya tangente es el cateto opuesto. ¿Cuál cateto? Pues estos que están aquí. Tenemos que
pensar en cómo lo sacamos, ¿no? Y para ustedes va a ser muy sencillo, porque en realidad pues vamos a utilizar una calculadora científica. Muchos celulares tienen sus calculadoras científicas, sus computadoras pues también tienen calculadoras científicas. Pueden comprar una calculadora científica o pueden utilizar la calculadora del celular o de la computadora. Nada más se aseguran de que no sea la calculadora pues la que es solamente sumadora, sino que tiene que ser la científica. Y ahí van a encontrar una tecla o un conjunto de teclas, porque muchas veces es en segundas funciones, en donde alfa pues va a ser igual a el seno inverso del cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Ok? Y ahí, con esto me refiero a sus calculadoras. Por ejemplo, aquí van a decir, bueno, yo quiero sacar alfa, que va a ser igual a la tecla shift o segunda, depende de su calculadora. Ustedes tienen que conocer su propia calculadora científica, pero puede ser que diga second function en inglés, o que pueda decir shift. Shift pues quiere decir cambio, cambiar la función de la tecla, ¿no? Entonces, o second function, que quiere decir segunda función de la tecla, depende de la calculadora que tengan, porque inclusive hasta la misma marca en diferentes modelos utiliza una y la otra indistintamente, y algunas otras calculadoras pues le ponen todavía otra forma de decir cómo sacar estas cosas. Entonces ustedes van a tener que ponerle aquí, supongamos que sea esta de shift, la tecla shift, y luego apretan la tecla del seno, que si ustedes se fijan, usualmente la tecla del seno tiene un seno a la -1 arribita, y ya le aplicarán pues los números del cateto opuesto, el número del entre y la tecla de, bueno, los números de la hipotenusa. Y posiblemente van a tener que poner algunos paréntesis también con su calculadora, ¿no? O sea, quedaría, para apretar las teclas en su calculadora, pues habría que poner la tecla del paréntesis. Ahora sí, esta no es una tecla, es una serie de teclas, porque son los números del cateto opuesto. Luego ahora sí la tecla del entre y la tecla o las teclas de la hipotenusa, porque cuando uno está apretando números pues no es una tecla, son varias teclas, ¿no? De cuáles, pues la de todos los números acomodados en el orden correspondiente, para que en la pantalla se pueda visualizar que es este número que yo estoy poniendo acá, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan aquí, si fueran 3 variables, pues serían 3 fórmulas, 1, 2 y 3. Pero da la casualidad de que es trigonometría y que tiene el seno de alfa asociado a un ángulo que también es de mi interés obtener. Y por lo tanto voy a utilizarlo de esta manera. Tengo que sacar el ángulo cuyo seno es el coseno opuesto entre la hipotenusa. Y ¿cómo lo voy a hacer? O cómo lo represento de una manera más común, pues en realidad dicen alfa es igual al seno inverso de la cateto opuesto sobre la hipotenusa, y en la calculadora, que es donde realmente voy a poder sacarlo de una manera rápida, sencilla, voy a tener que poner la tecla de shift, la tecla del seno, que arribita viene dibujado el seno a la -1, la tecla del paréntesis, porque aquí son varias teclas del número que corresponde al cateto opuesto, la tecla de entre, las teclas que me representen todo el número de la hipotenusa, y finalmente la tecla para cerrar el paréntesis, que en muchas ocasiones la gente lo obvia, no lo pone, pero mejor siempre es ponerlo. Hay algunas calculadoras que si no se pone da otro resultado. Y finalmente la tecla de igual para obtener el resultado. ¿Ok? Este último paso, por favor, recuerden que todas las calculadoras son distintas y
eh, sobre todo aquí al inicio, con el Shift Second Function, tienen ustedes que saber cómo piensa, cómo trabaja la calculadora que están utilizando. Eso se logra leyendo el manual. El manual es ese librito que viene junto con las calculadoras y que todos aquellos que tienen una calculadora nueva, lo primero que hacen es tirarlo a la basura, pero ahí viene cómo se hacen estas cosas precisamente para esa calculadora. Lo digo porque luego cuando estamos en el salón de clases, las dudas no es sobre esto, o sea, sobre la teoría, ya está, todo está entendido, ¿no? El problema es siempre aquí, porque no me sale, oiga, ya apreté todo y es que no me sale un número distinto. Y a uno le empiezan a presentar un montón de calculadoras distintas y que además las compañías que hacen calculadoras tienen el atrevimiento de cambiarlas y de modificarlas año con año. Y lo pone uno a pensar, ¿y ahora cuál será el algoritmo correcto para poder hacer la operación en 15 calculadoras distintas? ¿No? Entonces, lean los manuales, por favor. Los manuales no es esa cosita, ese librito que se tira a la basura cuando se abre una calculadora, ¿no? El manual es un librito que nos dice cómo piensa la calculadora en cuestión. Tiene todos y cada uno de los procesos para todas y cada una de las teclas que tiene su calculadora científica. ¿Ok? Y muchas funciones. Acuérdense que las calculadoras científicas también son programables. ¿Y cómo se programan? Todas se programan distinto. Y la manera de programarlo viene en ese librito, en ese manualito. Entonces, si lo tiraron, pues se han perdido de un montón de conocimientos y van a utilizar siempre su calculadora pues como sumadora. Pero van a tener que ir aprendiendo algunas funciones, pues con el clásico proceso de ensayo y error, ¿no? Y lo mismo aplica para cada una de estas fórmulas, bueno, de las trigonométricas, ¿no? Este mismo procedimiento, lo único que van a cambiar, oye, yo quiero despejar el ángulo alfa del coseno. Bueno, pues es lo mismo, alfa es igual shift, en vez de seno, como es el coseno, pues le pongo aquí coseno, que arribita debe decir cos a la menos 1, paréntesis, los números del coseno, el entre, el h, digo los números pues de la hipotenusa, el paréntesis que cierra y el igual, ¿sí? Bien. Porque fíjense ustedes que una de las primeras tareas que yo considero que ya es una tarea de ejercicios es precisamente el practicar estas fórmulas. Ahorita los vamos a practicar de manera muy sencilla. Fíjense cómo aquí salieron del seno de alfa. Bueno, pues tenemos esta fórmula, que es la fórmula 1. Luego tenemos que podemos sacar el cateto opuesto, que es la fórmula 2. Y luego tenemos la hipotenusa, que es la fórmula 3. Luego tenemos estas dos, que juntas, porque son distintas expresiones nada más, es la fórmula 4. Y en realidad, pues hasta con su extensión de cómo se hace en la calculadora, ¿sí? Entonces la forma 4 es toda esta. Entonces, de este seno tenemos la original, que es la 1, tenemos el cateto opuesto, la hipotenusa, y cómo obtener alfa desde su concepto hasta la forma de hacerlo en una calculadora científica, que esa calculadora puede ser física, o puede ser su teléfono, o puede ser en su computadora. Pero de una fórmula salieron 4. ¿Ok? Entonces, vamos a tener acá que tienen que hacer los mismos despejes para el coseno, para la tangente, y aprovechando, pues, despejar cada una de las variables. Aquí, en el teorema de Pitágoras, ninguna de estas variables está despejada. Sería bueno que ustedes hicieran el despeje correspondiente.
y lo pueden hacer paso a paso. Y esa es en una primera parte. Después vamos a tener nosotros que hacer un cambio de variable. Así como aquí hicimos el cambio de variable en el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa es la fuerza resultante, el cateto opuesto es la fuerza en Y, considerando este ángulo con respecto al eje de las X, el cateto adyacente es la fuerza en X, considerando otra vez este ángulo, y entonces realizar los despejes, ya no paso a paso, pero sí las indicaciones de las fórmulas para cada uno, para cada una de las fórmulas que se requieren, o sea, para 4 para 4 para 3 para pero indicados ya con las variables de fuerza. ¿Sí? Esa sería una primera tarea de ejercicios donde, no es tan de ejercicio porque no hay números todavía. Simple y sencillamente vamos a estar indicando, primera parte, hacer todos los despejes paso a paso. Segunda parte, hacer el cambio de variables pues, en las fórmulas que no salieron, en las 4 expresiones de fórmulas que no salieron, para que conozcamos cuál es cada una de las variables en el triángulo de trigonométrico o en el triángulo de fuerzas, que pues es el mismo triángulo, lo único que cambia es el nombre de las variables. ¿Ok?